bienvenidos a nuestra sección de entrevistas, hoy para conversar sobre un tema que preocupa a un gremio importante en la región de Antofagasta. Para ello vamos a comenzar a conversar con la doctora Pamela Sherman, presidenta de la Asociación Gremial de Médicos del Hospital Regional de Antofagasta. Pamela, muchas gracias por visitar Antofagasta Televisión y conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Erwin, por habernos invitado y darnos este espacio para plantear nuestra preocupación y nuestra inquietud al público, a nuestros beneficiarios usuarios, con quienes nosotros trabajamos y a quienes queremos atender siempre lo mejor que sea posible. Bueno, hablamos del nuevo Hospital Regional de Antofagasta. Un hospital que atravesó 3 gobiernos. El primero de la presidenta Bachelet, el primero del presidente Piñera y este segundo de la presidenta Michelle Bachelet. Se construyó, lleva 4 meses de funcionamiento. Y doctora, tenemos algunas cosas que no están funcionando como debiesen funcionar y que repercute justamente de forma directa en la misión y labor que cumplen los médicos y funcionarios en general al interior de este centro médico. Así es. Como muy bien dices tú, este es un hospital que ha tenido una historia larga en su inicio, digamos, y ha atravesado 3 gobiernos. Y en ese sentido es bien importante la reflexión sobre que la salud, es decir, la atención de salud estrictamente es una responsabilidad de Estado y que la política pública de salud debe ser, digamos, traspasar los diferentes gobiernos con sus distintas líneas de pensamiento, porque la situación de salud es la situación de salud de las personas y no cambia su necesidad de atención según el gobierno que esté hoy día de turno. Por tanto, este tema para nosotros es muy importante, que eso quede claro, que aquí no hay un tema político partidario. Eso es lo primero. Nuestra preocupación mayor en este momento tiene que ver con el sistema de concesión hospitalaria en el que nosotros estamos involucrados. Y en esto también hacer, digamos, una información al público, que es que los sistemas concesionados tienen historia en nuestro país y en otras partes, pero desde el punto de vista de hospitales, en el país hay 3 hospitales concesionados. 2, La Florida y Maipú, están en Santiago, y que la diferencia muy significativa con nuestro hospital es que esos 2 hospitales son concesionados en su construcción. No así en nuestro hospital, que es concesionado en su construcción y operación de los servicios que se llaman, digamos, no clínicos. Eso implica que la concesión, esta relación con la concesión hospitalaria, nosotros la vamos a tener por el tiempo que quedó establecido en el contrato de concesiones, que son 15 años, o sea, de ahora hasta el... ¿2040? Un poco 2030 y tantos, claro. ¿Ya? Y por lo mismo, nuestra preocupación es que nosotros vemos que estos servicios concesionados, que en realidad están definidos como no clínicos, pero que impactan muy concreta y directamente en la labor clínica, no están siendo lo que debieron ser. Y estamos recién en 4 meses de funcionamiento con una demanda asistencial que tradicionalmente en esta época, digamos enero y febrero, es notablemente más baja de lo que va a ser en el otoño-invierno. Y ya se ven complicados. Y en este momento ya estamos complicados. Los servicios no clínicos, alguien podría pensar, ¿y qué es eso? Bueno, eso va desde... Le voy a preguntar eso, porque los médicos, la infraestructura, la tecnología no tiene nada que ver con lo que usted está comentando. Claro. La infraestructura, yo diría que ahí nadie duda, no hay ninguna discusión respecto de que el cambio en la infraestructura, comparado al hospital antiguo con el hospital nuevo, es un salto enorme. Sin desmerecer, por supuesto, al anterior hospital. Claro, pero es un salto enorme en la calidad de atención que le damos a nuestros usuarios, en el espacio, en la comodidad, en el confort, en muchas cosas, sin duda. Y ahí ninguno de nosotros está diciendo que tengamos un problema en particular. Sin embargo, en la operación, es decir, en el funcionamiento de ciertos procesos, es donde hay dificultades, y esas dificultades están asociadas a los procesos que debe soportar el concesionario en este contrato. Hay varios, los servicios concesionados son varios dentro del hospital, ¿ya? Pero hay algunos que son, en el fondo, que impactan más directamente en la atención de los pacientes. Los más importantes para nosotros en este momento son fundamentalmente 2, que es imagenología y laboratorio clínico. ¿Ya? Imagenología, en el fondo, todo lo que tiene que ver con radiología, escáner, resonancia nuclear magnética, que el hospital antiguo no tenía y ahora tiene, ¿no es cierto?
Sin embargo, lo que ocurrió, a pesar de que estamos en este hospital licitado, una empresa que se suponía tenía las condiciones, ¿no es cierto?, que el soporte informático para darle respuesta a imagenología en el mismo nivel que nosotros estábamos trabajando en el hospital antiguo, no en un mejor nivel, Ya. en el mismo nivel, no logró hasta hoy ser suficiente como para mantener el estándar que nosotros teníamos. ¿En tiempo? En dos cosas, diría yo, fundamentales. Uno es en la velocidad en la que las imágenes eran posibles de transmitirse. ¿Ya? Hacia el médico. Hacia el médico, Ya. que puede ser el médico radiólogo que las tiene que informar en un lugar determinado, o también el médico clínico que está en la UCI o en la urgencia y que ve las imágenes en su lugar de trabajo en forma Perfecto. inmediata. Y también, incluso, en un sistema que el hospital ya tiene funcionando hace varios años, de informes radiológicos online, que le permitía a los clínicos tener informes radiológicos de urgencia cuando había algún examen que tenía ciertas dudas, por ejemplo, y que no lo podía evaluar el cirujano directamente, sino que necesariamente tenía que informarlo el radiólogo en horario de urgencia. Entonces, el hospital hace ya varios años, 3 por lo menos, que tenía un sistema de informe online, para lo cual el soporte informático tenía que ser capaz de subir, en el fondo, las imágenes tomadas para que los radiólogos pudieran informarlas, donde sea que estuvieran, dentro del mismo hospital, en su sala de informes, o por esta vía online afuera del hospital si era en horario de urgencia. Y los clínicos que los vemos desde nuestros distintos puntos de trabajo. Eso empezó a tener, al cambiarnos al hospital, un retraso importante que impacta en la atención de los pacientes. En los de urgencia, por ejemplo, claro, si yo soy médico clínico, yo soy pediatra, trabajo en la UCI pediátrica y quiero ver un escáner de un paciente grave, normalmente en el hospital antiguo teníamos un tiempo entre que le tomaban el escáner al paciente y aparecía para que yo lo pudiera ver, unos 20 minutos o 30. Hoy día podrían ser unas 6 horas. 6 horas. Claro, estamos hablando de un examen de urgencia. Los exámenes que normalmente el hospital subía para informe radiológico online, durante el mes de enero no pudo subirlos, porque no tuvo el soporte informático para hacer esa subida. O sea, acá estamos hablando del intranet del hospital regional. Que depende de la concesionaria. De la concesionaria. ¿Ya? Ya. Y claro, tanto es el problema... un servicio no clínico, pero lamentablemente infiere en el impacta trabajo, directamente en los tiempos y en la labor del médico que está justamente atendiendo. Así es. Tal fue la magnitud del problema y este trabajo. Esto no es algo que haya aparecido ayer, digamos, ¿ya? Era algo que el equipo, a su vez, el equipo médico de radiología estuvo planteando, digamos, que era necesario que esto funcionara bien desde hace mucho tiempo, pero nosotros todos somos médicos, no somos informáticos, ¿cierto? Y ni tampoco somos nosotros responsables de que el sistema en sí mismo de la concesión funcione bien o no. Nosotros necesitamos un resultado de un proceso. Necesito un examen, necesito un informe. El proceso hacia atrás, en realidad, no es la responsabilidad nuestra como médicos. Bueno, hay cosas que funcionaban en el hospital antiguo. Exacto. Funcionaba en el hospital antiguo, tal como lo has dicho, y en el fondo tenía una velocidad más rápida, nos daba en el fondo el informe radiológico si lo requeríamos, y tanto es así que la semana pasada, dado que no se pudo resolver desde la concesionaria, el hospital tomó la decisión de traer los programas y software del hospital antiguo e instalarlos en el hospital nuevo. De esa magnitud de problema estamos hablando. La concesionaria nunca se hizo cargo del problema. Ya, entonces ahí está nuestro tema. Este es un ejemplo. El ejemplo de imagenología a mí me parece bien importante para que el público entienda de lo que estamos hablando. Doctora Sherman, si usted me dice que hay una diferencia de 5 horas 40 entre los 20 minutos que se demoraban en el hospital antiguo a las 6 horas que se demoran en el hospital nuevo, que uno, por lógica, pensaría que debiese ser mucho menos. Lógico. Por la modernidad, la infraestructura, la tecnología que se utiliza, es raro. ¿Qué dice la dirección del hospital ante esta situación? Sí. Querías como hacer un alcance en ese punto. ¿Qué es lo que a nosotros nos parece esto? Que lo que nosotros hemos visto en estos meses que lleva funcionando el hospital allá, hay que pensar que el hospital se cambió el 2 de noviembre con su servicio ambulatorio. Y se cambió durante el mes de enero, alrededor del 10 de enero en adelante, pero ya llevamos un mes y medio todos los servicios hospitalizados funcionando en el hospital.
Y lo que nosotros vemos es que, porque esto es un ejemplo, yo estoy dando un ejemplo y hay otros, que el sistema de la concesión hospitalaria como sistema no tiene la velocidad ni el dinamismo que requiere salud para resolver los problemas. Le doy un ejemplo. En una carretera concesionada, ¿no es cierto? Bueno, si yo tengo que cambiarle el color de la línea, podría a lo mejor esperar esperar y preguntarle a la persona que está a cargo de la concesión, que le pregunte al jefe si en realidad lo puede pintar blanco o amarillo, y a lo mejor pueden tomarse 3 meses en resolver ese tema. Pero en salud, cuando nosotros tenemos un problema específico y lo tenemos que resolver, no podemos depender de un sistema que administrativa y legalmente tiene, en el fondo, tiempos que está totalmente distorsionados respecto de los tiempos de salud. Yo no le puedo decir al paciente... de un tercero. Claro, yo no le puedo decir al paciente, mire, ¿sabe qué? Tenemos este problema para subir la imagen y no puedo ver su escáner ahora. ¿Podría volver en 5 horas? Claro, venga más tarde. No podemos hacer eso. Eso que se te explica como un ejemplo se traslada en este ámbito y otros a la atención de muchos pacientes, tanto Doctora, de los pacientes ambulatorios como de los pacientes hospitalizados. En la actual situación del Hospital Regional, solamente con imagenología que usted me está comentando, porque hay otros tópicos más, Sí. ¿Se pone en peligro la salud del paciente? En este momento, el hospital, ¿qué decisión tuvo que tomar? Traiga los programas de software al hospital nuevo, porque nosotros no podemos poner en peligro a la salud de los pacientes y no nos podemos seguir atrasando en tener lo que necesitamos para trabajar. Y él lo trajo. Y esta semana están terminando de instalarse las cosas y vamos a tener acceso con la misma velocidad que teníamos antes a los exámenes. O sea, los 20 minutos estimados. Claro. Pero el punto en el fondo es que uno tiene que entender que la concesionaria Es la que tiene está un a cargo. contrato. Por ese contrato recibe un pago. Cuando el hospital decide resolver por sus propios medios problemas que debiera resolver la concesionaria, el hospital gasta recursos. ¿Los gasta de dónde? Los gasta de su presupuesto hospitalario, en el que no estaba considerado hacer esta instalación. Tampoco, por ejemplo, está considerado, si es que no logran, porque el problema en laboratorio clínico es parecido al de imagenología en este momento. Y la información que nosotros tenemos, ayer tuvimos una reunión con el director de Servicios de Salud, es que si de aquí a 2 semanas más la concesionaria no resuelve el problema, la decisión va a tener que ser la misma, traer equipamiento del hospital antiguo al nuevo. Y eso tiene un costo también. Que no lo Y paga ese la costo concesionaria. no lo paga, o sea, no lo va a pagar directamente al tiro la concesionaria. Probablemente después va a entrar un abogado y en el fondo discusiones sobre que esto que nosotros tuvimos que hacer y pagar debía haberlo pagado la concesionaria y por lo tanto la concesionaria tendrá que pagarlo. Y ahí entramos en ese es el problema. En el fondo, en un proceso que ni en tiempo ni en profesionales le corresponde a nuestro juicio al hospital como institución que presta salud hacerse cargo. Nosotros no tenemos tiempo ni tenemos profesionales destinados a eso. Nosotros estamos destinados para atender los pacientes, claro. y queremos atender los pacientes como debemos atenderlos, con las cosas que necesitamos que estén funcionando. Ahora, cuando nosotros comenzamos con esta vorágine del camino desde el 2009-2010 hasta el 2017 que se inauguró de forma definitiva, o se entregó, mejor dicho, de forma definitiva el hospital, hubo muchas dudas al momento que se concesionara desde el Ministerio de Obras Públicas y no desde el Ministerio de Salud. Sí. Nos dijeron que no había haber problemas, que era algo que se hacía, algo que era recurrente y que la salud siempre iba a estar por sobre lo demás. Vemos hoy día que por temas anexos y por terceros, definitivamente sí se está afectando el área salud, Sí. que en definitiva son los cientos de pacientes que hoy se están atendiendo en el hospital y que desde marzo en adelante ese flujo, doctora Chileman, usted me decía que va a comenzar a aumentar mientras cambie la estación. Es decir, todos los años, nosotros, no solo nosotros, todo Chile, ¿no es cierto? Todos los años tenemos una variabilidad estacional intensa que tiene que ver con toda la patología respiratoria de los pacientes agudos en particular, ¿no es cierto? Y que genera una demanda asistencial muy intensa que habitualmente empieza como en abril y termina más o menos en septiembre-octubre. Para este particular otoño-invierno se espera, y eso las autoridades ministeriales lo saben, se espera un adelanto de este aumento de demanda y además se espera que haya más pacientes enfermos de lo que habitualmente, dado la epidemiología que se ha producido en el hemisferio norte.
Por lo tanto, la situación que tenemos hoy día, en 2 meses más, podría ser bastante peor. ¿El doble? ¿El triple? En salud eso es difícil de decir, Ya. pero Pero bastante peor. Hoy el hospital ya está a tope. Hoy está a tope porque ese es otro tema, por ejemplo, de los servicios tema- concesionados. Ya, Los servicios concesionados, imagenología, laboratorio, climatización. No voy a entrar en el otro punto que lo voy a dejar para después. Climatización es un punto bien central. En algunos sectores En del hospital. algunos sectores del hospital. Por ejemplo, de nuevo, en imagenología central, porque hay equipos, escáner resonador, que si funcionan con una temperatura ambiental más alta, se pueden echar a perder. Ya. Entonces hay que apagarlo. Oye, no tenemos la temperatura que necesitamos aquí en la sala de escáner, hay que bajarla o Estamos parar hablando el- de o parar el cientos de escáner. millones de pesos por equipo. justamente. Y resonancias que antes no teníamos, que el hospital tenía que comprar, que ahora debiera tratar de tener desde adentro, pero que si el resonador no puede funcionar por un problema de climatización, vamos a tener un problema. Ahí hay un tema en climatización. En aseo también hay un tema, y el aseo, que a lo mejor a alguien le puede parecer, no sé, muy banal, para No nosotros debiese no es ser. nada de banal, porque el aseo impacta en las infecciones asociadas a la atención de salud, que son un Intrahospitalaria. problema intrahospitalarias, más conocidas, digamos, como intrahospitalarias, que son un problema que es tema hoy día en todos los hospitales del mundo. Entonces no es cuestión de que no importe que se demoren en sacar, digamos, en desocupar los tarros de basura de las unidades clínicas. Los tarros de basura tienen un tiempo, no pueden estar llenos y ahí esperando que alguien los venga a buscar. Tienen que sacarlos. Y ese tipo de cosas también hay problemas en este momento. Entonces, bueno, esa área que es el área de concesión, nosotros pensamos como médicos, la directiva del gremio médico en este caso, que debe revisarse desde la perspectiva de la decisión de la licitación. Como esto ya es una licitación que está hecha, alguien va a decir, no, eso es imposible, esta licitación ya está hecha, punto. Bueno, si la decisión ya se tomó, nosotros nunca estuvimos de acuerdo, pero ese no es un punto, nosotros no nos preguntaron. Es una decisión Aparte, de otro momento, claro. política de otro tiempo, no importa. Pero lo que nosotros planteamos es que si se tomó esta decisión, entonces lo que sí corresponde es que haya los mecanismos por los cuales la respuesta que da la concesionaria con sus servicios sea oportuna, sea efectiva, a una velocidad que pueda seguir el ritmo Claro, y tal de la como lo atención de dice el salud. contrato. Tal como está establecido en el contrato. Claro, El contrato concesionario, digamos que... el contrato de concesión es enorme, de largo. Nosotros como médicos en realidad no vamos a ir. Claro, ahondar en ahondar en algo el contrato en sí. pero es evidente. Para eso están nuestras autoridades centrales, porque el Ministerio de Salud, y en este caso el Ministerio de Obras Públicas también, tiene responsabilidad respecto de que si el producto final, que es que el cirujano necesita un escáner para poder operar a un paciente y lo necesita con informe, lo tenga, eso es lo que necesita el médico. Necesita el informe oportunamente para Claro. dar una respuesta oportuna. Si eso tiene un problema y ese problema viene desde un sistema de concesión que no tiene la capacidad de responderle a salud, para la velocidad de salud, nosotros pensamos que entonces no nos sirve. Y entonces lo que creemos que debe hacer la autoridad hoy es revisar la licitación en sí. Yo no digo revisar, no estamos diciendo que vaya a terminarse el sistema en sí mismo, Claro. sería mucho más difícil. Pero lo que no puede pasarnos es que a 4 meses todos nos demos cuenta de que en realidad no está Muy- funcionando bien el sistema y que la respuesta sea, mira, es que lamentablemente así es la base de concesión. Porque si lamentablemente así es la base de concesión, el público debe entender que por los 15 años que vienen vamos a estar dándole atención atrasada respecto a lo que requiere. Se lo vuelvo a preguntar, doctora. ¿Hoy el hospital regional pone en riesgo a sus pacientes tal como está funcionando? En nuestra opinión como médico sí, lo pone en riesgo, porque tiene un retraso en la capacidad de dar una respuesta que no teníamos en el hospital viejo. Suena ilógico, ¿eh? Sí, que no teníamos. Suena ilógico. Ahora, hay otro punto que me parece bien importante que también las personas entiendan bien, que es que en la difusión pública, la información que se le ha entregado al público, se planteó que el hospital iba a tener más camas. Sí. ¿Ya? Nuestro hospital viejo... El primer año con 517 Ya, camas. el hospital viejo funcionaba
diríamos, con camas que se ponían o no en operación, iban variando un poco, pero uno podría decir que en los últimos 2 años con algo así de 550 camas. Más o menos. El Aproximadamente. hospital antiguo. Antiguo. ¿Ya? Ahora, este hospital, cuando se le ha dicho a la población que va a tener más camas, se le ha dicho que va a tener 671 camas. Sí. Sí. Pero esas camas, según el contrato de concesión, estarían operativas en el 7º año de operación, no en el primero. Ya. En el primero, que es hoy día, según el contrato de concesión, tendríamos que tener operativas 517 camas, que son menos que las que teníamos tradicionalmente en el hospital antiguo. Que tampoco tenemos hoy día operativas, tenemos 443, ¿ya? Todo esto, que a lo mejor a la gente le suena extraño y quizás no me puede ser difícil de comprender, tiene razones, ¿ya? En el cambio al hospital nuevo, el hospital tenía que normalizar su planta funcionaria, que estaba atrasada durante muchos años, y el Ministerio de Salud estableció un cierto calendario, digamos, de la llegada del recurso humano, Ya. que implica que el recurso humano necesario para las 517 camas que tendríamos recién va a llegar en mayo. Nos habían dicho inicialmente en marzo. Ahora la información que tenemos es que van a llegar en mayo. En mayo. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces el hospital, nosotros todos nos cambiamos, entendiendo que el sistema de concesión tenía todo funcionando, andando, ¿no es cierto? Nos cambiamos, pero nos cambiamos con el personal no para las 517 camas, para las 443 que están abiertas. ¿Eso qué significa? Que esas 443 camas hoy día están ocupadas, todas. No hay espacio en el hospital nuevo. En este momento, las 443 que corresponden, no. Pero el hospital tiene salas y camas para que paulatinamente, según el convenio de concesión, se fueran abriendo de las 517, después 530, 550. 6 salas que hoy están desocupadas. Con camas, pero que están desocupadas, sin pacientes, porque no hay personal para atenderlas, porque no hay cargos para contratarlos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se plantea que en este sistema, en este modelo, que va a ser mejor porque vamos a ser más resolutivos, a lo mejor no importa que no tengamos todas las camas andando, Claro. importa mucho que la resolutividad que nos da también el soporte imaginológico y de laboratorio funcione. Porque o si no, la idea de que íbamos a poder trabajar con menos camas no tiene sustento. Claro, porque resulta sí, que si sería yo no más tengo fácil. los exámenes que necesito para poder avanzar con los pacientes, no puedo avanzar y el paciente entonces ocupa más tiempo una misma cama. Ahora, solo basta imaginar qué pasaría si estuvieran operativas las 517. Con el sistema de atención. Claro, O es las decir, 670 y algo que ¿qué en es su lo que momento se nosotros prometió. pensamos? Que es necesario ahora, con urgencia. Y por eso estamos hoy día preocupados de esto. Porque viene el cambio de gobierno, vamos a tener en Claro. el fondo autoridades que van a traspasarse. ¿Qué es lo que nosotros consideramos? Que con urgencia debe la autoridad central revisar el sistema mismo de concesión, la forma en que está funcionando, y debe revisar de qué manera puede poner en funcionamiento las camas que vamos a necesitar, porque el hospital va a necesitar las camas. ¿Cuántas, doctoras, sería lo ideal para este periodo que se está atravesando? Lo ideal. Nosotros, como médicos, dijimos desde hace 2 años atrás, cuando nos enteramos que iba a haber esta gradualidad de camas, de las 517 a las 671, nosotros como médicos dijimos que el hospital necesitaba en su punto inicial las 671 del año séptimo. Ya. Esa es nuestra opinión. Pero eso, para que sea útil, requiere El personal. requiere el personal en primer lugar, pero requiere que el soporte Funcione. que el soporte clínico funcione. Entonces, todos los ámbitos están interconectados. Entonces, ahora necesitamos dos grandes temas. Uno, que es el tema propiamente, la revisión de la forma que funciona el sistema concesionado, Claro, de los servicios. de los servicios concesionados, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo hacemos para que funcionen rápido y funcionen bien? ¿Cómo hacemos que si vemos que hay un problema en un servicio concesionado, ese problema lo resolvamos en una semana y no tengamos que esperar que la concesionaria le pregunte al gerente, del gerente a España y de España a aquí, de aquí para acá, y en esa vuelta nos podemos demorar 3 meses esperando algo que Claro. antes Ahora, recién usted no me dijo algo teníamos? súper claro. Viene un cambio de gobierno. Sí. ¿Qué nos dice que nos suceda? Se lleve el software antiguo al nuevo.
llegue el nuevo gobierno y mejore esto. Va a tener que sacarse software antiguo y volver a poner el nuevo. Vamos a estar, y eso nadie lo puedo asegurar, porque No. son autoridades nuevas, son distintos lineamientos políticos. Hay que ver qué dice el nuevo ministro de Salud, qué dice la nueva o el nuevo Seremi de Salud, el nuevo director del Servicio de Salud o directora, porque todavía no está conformado el gabinete regional. En fin, hay una serie de interrogantes que quedan de aquí hasta el 11 de marzo, o un poquito más quizá, para ver en qué forma va a quedar el nuevo hospital regional. Sí. Ahora, partimos esta conversación haciendo el comentario, ¿no es cierto?, que es que la salud debe ser enfrentada como una responsabilidad de Estado y no como de cada gobierno que cambia y decide hacer una cosa u otra. Este problema que tenemos es independiente de que esto partió en el gobierno de Bachelet, lo firmó después el gobierno Piñera y ahora de nuevo vino Bachelet y lo inaugura. Es independientemente de ese vaivén. Claro, a la Nosotros persona que está tenemos que grave, atender a enfermo los o esperando pacientes. el examen no le interesa quién está. Claro, tenemos que atender a los pacientes y los pacientes necesitan que nuestra atención sea ahora, sea oportuna y sea de la calidad que corresponde. Eso es lo que necesitamos. Bueno, y dar a es la entender. motivación también de hacer esto público. Por supuesto, porque nosotros esto ya lo hemos conversado con la autoridad. Ya. Lo conversamos con la autoridad del Servicio de Salud durante el proceso, porque la concesión hospitalaria nos puso a todos nosotros desde antes en un sistema que nosotros no conocíamos, ¿ya? Cuando antes el hospital decidía cambiar su equipo, Claro. el procedimiento era otro. Yo quería actualizar un determinado equipo en la unidad donde yo necesitaba que estuviera porque trabajaba aquí. Bueno, yo hacía un proyecto, se lo presentaba al hospital, el hospital lo presentaba al gobierno regional o al Ministerio de Salud, pero teníamos injerencia. Durante el proceso de concesión No hubo ninguna. hubo poca injerencia de las jefaturas técnicas. Entonces, y eso mismo en el fondo también ha generado ahora problemas, porque hubo poca injerencia, mucho menos de la que tradicionalmente había con el sistema Antiguo. clásico, ¿ya? Entonces, todas esas cosas creemos que es necesario que la autoridad las revise. Y justamente nuestra preocupación de manifestar esto ahora es porque viene este cambio de gobierno, este cambio de autoridad, y en el fondo queremos que quede claro para las autoridades que ingresan que el hospital nuevo, que está por inaugurarse, no está funcionando tan bien como todos nosotros esperábamos que funcionara. O sea, usted me dice, yo soy médico, me interesaría que estuviéramos funcionando excelente y que no tuviéramos que tener ningún problema y que yo pudiera estar súper contenta trabajando en mi lugar de trabajo, dándole una atención a la gente que es la que se merece. Lamentablemente no es así en este momento. Debería ser así, tomando en cuenta la gran inversión y la infraestructura con el que hoy cuenta el nuevo Hospital Leonardo Guzmán. Doctora Sherman, le quiero agradecer la visita a Antofagasta Televisión y obviamente entregar estos datos que sin lugar a dudas interesan tanto a la autoridad entrante y saliente como también a los usuarios, que son en definitiva y como siempre el jamón del sándwich, porque acá quedan ellos en medio de estas problemáticas que hoy presenta el nuevo hospital. Así es, muchas gracias a ti. También quiero decir que los funcionarios, médicos, los profesionales, las enfermeras, los kinesiólogos, los paramédicos, son en el fondo las personas que somos la cara visible de un sistema. Y sin duda que nuestros pacientes son el objetivo, pero a veces pasa también que los pacientes que no saben cómo están las cosas hacia adentro de la institución y el funcionamiento, suponen algo y esperan una respuesta que nosotros no podemos entregar, darle. claro. Y quedando como culpables al final del proceso. Gracias, doctora Sherman. Muchas gracias. Gracias a ustedes también. No se separen de la sintonía, continuamos con más Antofagasta TV.